Amados hermanos, este es el pastor Pedro Saavedra que les saluda en esta otra entrega de cómo el Eterno levanta su edificio. Tal vez usted recuerda aquel himno que se llamaba o titulado Cuando allá se pase lista, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí de estar. Otra porción del canto es así: cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, allí de estar. ¿Lo ha cantado en algún funeral? ¿Cuál es ese hogar celestial? Casi siempre se piensa en el cielo, en las mansiones celestiales que el Hijo está preparando. Por años hemos escuchado esta y otras canciones. Algunas las hemos cantado diciendo que el cielo es nuestro hogar. Pero tomando la Escritura como base, este es un concepto erróneo. Desde el tiempo de nuestra resurrección y arrebatamiento hasta que descienda del cielo la nueva Jerusalén, transcurrirán cuando mucho 1000 años. El concepto humano es que la intención de Dios es salvar al hombre y llevarlo a cierto lugar, a las mansiones celestiales. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que Dios no tiene como meta llevarnos a un lugar, sino que su meta es Él mismo. La intención de Dios es salvar al hombre para introducirlo en Él mismo. Dios tiene esto como la meta de su salvación. Esto no solo tiene que ver con la salvación que Dios nos otorga, que es esa, sino también con su propósito eterno. La salvación que Él nos otorga es según su diseño para cumplir el propósito eterno, que es lo mismo que su propósito eterno. El propósito eterno de Dios es inundar al mundo de una nueva especie, la que resulta de la nueva creación. Así hace que Él y el hombre lleguen a ser uno. Es por eso, o es por ello que por lo que insistimos en decir que Dios está forjándose en el hombre, está haciendo crecer esa nueva creación en el hombre hasta que Él mismo sea el todo, y esa unidad, esa forja de Dios en el hombre y el hombre en Dios sea una realidad. Esto no tiene que ver con el tiempo o el espacio, sino con una persona. Por lo tanto, la Escritura nos muestra repetidas veces que Dios desea forjarse en el hombre y tomar al hombre como su morada. Dios dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Aunque otra versión dice: o me he de edificar, y el lugar de mi reposo. Isaías 66:1. Lo que Dios desea en su corazón y lo que procura es obtener aquel de espíritu contrito y que que tiembla su palabra. Eso es lo que dice Isaías 66:2. Que Dios desea en su corazón obtener al que es contrito y que tiembla a su palabra. Por esta razón, ni el cielo ni la tierra es el lugar de su reposo. El lugar de su reposo es el hombre. No obstante, los que conocían a Dios en los tiempos del Antiguo Testamento revelaron sus anhelos por medio de sus gemir y sus oraciones. Ellos deseaban morar en la casa de Dios todos los días de su vida. Recuerda el Salmo 23:6, también el Salmo 27:4. Ellos comprendieron que no había ningún lugar en el universo donde pudieran morar. Solo Dios era su morada. Todos los versículos anteriores nos revelan que el deseo de Dios es tomar al hombre como su morada y que el hombre le tome como su morada. Es por eso, por lo que en el Nuevo Testamento vemos que se repite muchas veces la preposición en, sobre todo en el Evangelio de Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Yo en vosotros. Juan 14:20. Con esto vemos que Dios mora en el hombre para que el hombre more también en él. Por lo tanto, cuando llegamos a Primera de Juan, leemos lo siguiente: en esto conocemos
que pertenecemos o que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4:13. El hecho de que Él nos dé del Espíritu equivale a que Él derrame aceite sobre nosotros como las piedras que somos. Recuerde Génesis 28, 18 y 19, la primera parte del 19. Esto es Betel, la casa de Dios. Cuando el Espíritu entra en nosotros, Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. En esto consiste la casa de Dios. Tenemos que recordar que la casa en la cual Dios y el hombre moran no es un lugar. Mantengamos esto en mente, es una persona. El primer paso que Dios da para lograr esto fue la encarnación del Señor Jesús. Este fue el primer paso que Dios dio para entrar en el hombre. El apóstol Juan en el Evangelio nos dice muy claramente que cuando el Señor se hizo carne, en efecto fijó tabernáculo entre los hombres. Posteriormente, el Señor mismo también dijo que el cuerpo de su encarnación era el templo de Dios. O dicho de otro modo, la casa de Dios. El templo de Dios en el antiguo pacto representaba la casa de Dios. Los judíos quisieron destruir el cuerpo del Señor, pero Él les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Esto significa que el Señor levantaría ese templo en la resurrección. Ya dijimos que el cuerpo que los judíos crucificaron se limitaba a un solo hombre, a Jesús de Nazaret, pero el cuerpo que el Señor levantó por medio de la resurrección incluye a millones de sus creyentes. Cuando un grano de trigo cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Antes que el grano muera, es apenas un solo grano, pero después que muere y resucita, crece convirtiéndose en muchos granos. Por consiguiente, lo dicho por el Señor en Juan 2, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Amados, es algo extraordinario y realmente no podemos entenderlo simplemente con la letra o siguiendo la letra. Tenemos necesidad de un entendimiento espiritual. Dios obtuvo una casa en la tierra al vestirse de humanidad y al morar en la humanidad. Esta casa era la casa que Satanás quiso destruir por medio de los hombres. Sin embargo, el Señor dijo que Él la levantaría en resurrección. Esto se cumplirá plenamente cuando seamos arrebatados en el futuro. Entonces veremos, esa es la plenitud, la consumación, aunque se está cumpliendo día a día mientras Él edifica, mientras vamos siendo arrebatados todos los días. Entonces veremos ya en la consumación, cuando seamos arrebatados en el futuro, veremos que este templo, esta casa, este cuerpo que el Señor levantó en resurrección, no es un solo individuo, no es Jesús de Nazareno o Jesús el Nazareno, sino que incluye a todos los que fueron regenerados mediante su muerte y resurrección a través de los siglos. Por lo tanto, esta casa de Dios no es un lugar, sino es una persona corporativa. Esta casa se compone del Dios Trino y todos los que han sido salvos. Las epístolas apostólicas expresan el mismo pensamiento. Por ejemplo, Pedro dijo, vosotros, recuerde, 1 de Pedro 2:5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pablo dijo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Estos versículos nos muestran que este edificio no es un lugar, sino una entidad compuesta entre Dios y el hombre. Muchos están siendo alumbrados por el Señor y cada vez más son los que ven que la casa o la morada de Dios no es un lugar. Si solo consideramos esto basándonos en Hebreos 11, pareciera que aquella ciudad, recuerda que citamos Hebreos 11, hablando de que la ciudad que Abraham, Isaac y Jacob anhelaban. Y si solo consideramos esto basándonos en eso, a veces nos da la idea de lo que la ciudad era un lugar. O sea, que Abraham, Isaac y Jacob lo que anhelaban era un lugar físico, una ciudad física. Sin embargo, cuando llegamos a Hebreos 12, nos damos cuenta que el nombre de la ciudad
es Jerusalén la celestial. Por lo tanto, lo que ellos esperaban con anhelo era la ciudad santa de Dios, no una ciudad física. Jerusalén la celestial. Sin embargo, cuando llegamos a Apocalipsis, vemos que la santa ciudad no es un lugar. Allí vemos la Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Esto se debe a que la ciudad, esa ciudad, Jerusalén, la celestial, es la novia, es la esposa del Cordero. Por un lado, ella es el tabernáculo de Dios, la que Dios edifica para que sea la morada eterna de Dios y el hombre. Por otro, ella es también la novia del Cordero, el complemento que Cristo ha obtenido y que al mismo tiempo está como novia en proceso de edificación para ser la esposa que se unirá con él para siempre. Por lo tanto, debemos estar de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con un lugar, sino con personas. Esta ciudad es el grupo de personas que Dios ha edificado. Podemos decir que Dios ha perfeccionado a los que ha quitado en la experiencia todo lo natural y que ha venido haciéndolo a través de las generaciones, el cual se compone tanto de los santos del Antiguo Testamento, representados por las 12 tribus que vemos ahí en la Nueva Jerusalén, como los santos del Nuevo Testamento representados por los 12 apóstoles. Pensando en esto, pensando en lo que dice Juan 14, el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Versículo 2, recuerda, Juan 14, 2. Al leer esto, sabemos que no es lo que la gente comúnmente llama la mansión celestial, o las mansiones celestiales, o las muchas casitas que el Padre está preparando para llevarnos allí. Muchos dicen que la casa del Padre de Juan 14 es la ciudad santa mencionada en Hebreos 11 y estamos de acuerdo completamente con eso. Sin embargo, tenemos que preguntar, ¿es la ciudad santa mencionada en Hebreos 11 una mansión celestial o es algo edificado con el pueblo redimido por Dios? Vamos a continuar con esto en el próximo audio, hermano. Gracias y paz.